Arrancamos este nuevo día de nuestro viaje por los Balcanes en Podgorica, la capital de Montenegro, una ciudad que nos recibió con lluvia, caos y muchas sorpresas. Hoy dejamos atrás su tráfico para dirigirnos hacia uno de los lugares más icónicos de todo el país, la bahía de Kotor, patrimonio de la humanidad y uno de los fiordos más impresionantes del Mediterráneo. Pero no vamos a llegar por cualquier ruta. Nuestro objetivo es encontrar la legendaria Serpentine Road, una carretera histórica que conecta el interior montañoso de Montenegro con la costa adriática. Una obra maestra del trazado alpino, estrecha, colgada de la ladera y con 16 tornantes que trepan una montaña como una escalera infinita. Este camino no es solo famoso por sus curvas, es famoso por lo que revela. A medida que subes, se abre ante ti una de las vistas más espectaculares de todos los Balcanes. La bahía de Kotor, con sus aguas tranquilas, su forma de laberinto y los pueblos medievales que la rodean, va apareciendo poco a poco, como si se desplegara una postal gigantesca. Así que acompáñanos en este episodio, porque hoy nos espera una combinación perfecta: curvas, montaña y una de las mejores vistas de toda Europa. Hoy Montenegro nos va a mostrar su cara más espectacular. Buenos días, señores. Segundo día de viaje. Estamos en Montenegro. Estamos en Podgorica, la capital de Montenegro, que aparte de una iglesia ortodoxa del Cristo de la Resurrección construida en 2013, tiene poco que ofrecer. Así que vamos a preparar la moto y nos vamos de viaje, de ruta, segundo día. Hoy nos esperas más Montenegro. Vamos a ir a Kotor por una carretera que ya veréis que nos va a dejar boquiabierta, y después a Dubrovnik por una carretera de costa. Emiliano, ¿estás listo? No. Sí. Venga, vámonos. Vamos a efectuar una operación de repostaje a 1,42 euros, porque Montenegro oficialmente adoptó el euro en 2002, aún no siendo un país que pertenezca a la zona euro, a la Unión Europea, y decidieron adoptar el euro porque tenían miedo de que la Serbia, que era el país de la Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, que mandaba más, pues frente a presiones independentistas del gobierno montenegrino, pudiera ejercer algún acto de devaluación de la moneda, que era la moneda corriente en aquellos tiempos. ¿Qué pasa aquí? En la ex Yugoslavia. Entonces, primero adoptaron unilateralmente el marco alemán, me refiero, y en 2002 el euro. Es sorprendente porque el Banco Central Europeo, digamos que no apoyó formalmente esta decisión, pero tampoco la impidió y digamos que la toleró. Y hay otros 5 casos de países que no pertenezcan a la Unión Europea que tengan el euro. Y son Ciudad del Vaticano, San Marino, Andorra, el Principado de Mónaco, y después están Montenegro y Kosovo. Esas son las historias que os cuento echando gasolina. Card. Saliendo de Podgorica, tomamos una carretera estrecha pero bien pavimentada,
rodeada de árboles que apenas dejan ver más allá. Pero en cuanto a la vegetación se abre, el paisaje nos golpea de lleno. Frente a nosotros aparece el lago Skadar, aunque desde aquí arriba no parece un lago. Más bien parece un río enorme que serpentea entre las montañas formando curvas suaves, como una U gigantesca. Y es que Skadar, el lago más grande de los Balcanes, está tan lleno de canales, bahías y marismas que desde este mirador parece un sistema fluvial más que un lago abierto. La carretera va colgada en la ladera, muy por encima del agua, y la vista es tan impresionante que tenemos que parar. Foto obligada y también un vuelo rápido con el dron. ¡Qué bonito! Porque este paisaje es sencillamente espectacular. El lago Skadar no solo impresiona por su forma serpenteante, es uno de los grandes tesoros naturales de Montenegro. Con sus más de 370 kilómetros cuadrados, es el lago de agua dulce más grande de todos los Balcanes, y su tamaño cambia según la estación, llegando a inundar enormes zonas de marismas durante las lluvias. Todo este entorno está protegido como parque nacional, un refugio para miles de aves, y para pueblos de pescadores que aún viven como hace décadas. Desde aquí arriba, viendo cómo sus aguas se abren paso entre las montañas, entiendes por qué este lugar es tan importante para el país. Es naturaleza en estado puro, salvaje y tranquila al mismo tiempo. Tornante. ¿Te estás divirtiendo, Emiliano? Mucho. Hemos dejado atrás el lago Skadar y ahora la carretera cambia por completo. Ya no tenemos aquellas vistas épicas, pero lo que viene es pura diversión. Una ruta de curvas rápidas mezcladas con tornantes cerrados, enlazados uno tras otros, de esos que te obligan a mover la moto, a jugar con los pesos, a fluir. No serán los paisajes más espectaculares del viaje, pero el disfrute está garantizado. Montenegro se está revelando como un auténtico país motero, un país donde cada kilómetro tiene algo que ofrecer. Y aquí estamos, gozándolo a lo grande. El amigo Emiliano con su Tiger 885, ¿no? Le estaba diciendo que voy demasiado bien con el Transalp. Creo que voy a vender la TNR y me voy a quedar con solo esta. Bueno, voy a comprar otra Transalp 650 antigua y voy a tener una en España y una en Italia. Es cómoda, yo me encuentro bien con esta moto, muy cómoda. Y para hacer off, lo único que le hace falta a esta son suspensiones buenas. ¿Y qué os voy a decir? La Transalp se me ha metido en el corazón. La compré exclusivamente para hacer este viaje, sin grandes expectativas, pensando que sería la moto práctica y poco más. Pero está cumpliendo muy por encima de lo que me esperaba. Atención, porque si todo lo que hemos visto hasta ahora os parecía increíble, pues ahora llega la parte más impresionante de la ruta. Dejamos atrás las curvas rápidas y nos adentramos en el Parque Nacional Lovćen, donde el paisaje se vuelve cada vez más dramático. Antes de llegar a la famosa Serpentine Road, la carretera es estrecha y empieza a retorcerse de verdad. Sube por la ladera con curvas encadenadas, trepa un buen tramo de montaña y luego vuelve a bajar. En realidad existe un túnel precisamente para evitar todo este rodeo, pero a nosotros este tipo de carreteras nos encanta. Son parte del viaje, de la aventura,
Y aquí, entre curvas y montaña, empieza de verdad lo mejor del día. La carretera vieja de Kotor, para llegar a Kotor, que ahora baja y se abre una vista que vas a ver, es como un fiordo noruego, un fiordo. Cuando lo vi en Google Maps dije, ¡pum!, aquí. ¿Esto qué es? Mira lo que te decía, mira. Mira ahí. Wow. Hemos llegado al mirador sobre la bahía de Kotor y sinceramente no estábamos preparados para esto. Después de tantos kilómetros de curvas, lluvia, montañas y carreteras imposibles, de repente aparece entre nosotros un paisaje que corta la respiración. La vista se abre de golpe, como si alguien hubiese descorrido una cortina gigante. Este es el tipo de momentos que justifican un viaje entero. El tipo de lugar que no se te olvida jamás. El tipo de vista que te hace parar, respirar hondo y decirte a ti mismo: ¡vamos! Montenegro es una pasada, tío. Por esto viajamos. Esta es una carretera especial, amigos míos. Mira la gruta, tío. Uy, me va di sotto. Lo que nos espera bajando lo podríamos llamar el Stelvio montenegrino. 16 tornantes que trepan la montaña como si la estuvieran arañando. Desde arriba vemos cada giro encajado en el siguiente. Una línea que sube con una determinación casi obsesiva. Esa carretera, tan estrecha como desafiante, es la que nos ha traído hasta aquí. Y también la que nos recuerda por qué amamos viajar en moto. Es tan increíble esa carretera que... Mira. Que es muy fácil tener distracción. Sí, no te puedes distraer, aquí no. Empezamos a bajar la Serpentine Road y no podemos alejar la vista del fiordo de Kotor. Pero en realidad no es un fiordo como tal, aunque lo parezca hasta engañar el ojo. No está formada por glaciares, sino por una ría, un antiguo cañón fluvial que quedó inundado cuando subió el nivel del mar. Fue un río, el río Bokelli, el que durante miles de años excavó estas paredes verticales que ahora se hunden suavemente en lenguas tranquilas. Y aún así, la sensación que produce es la misma que un fiordo del norte. Montañas enormes que caen al mar, silencio absoluto, profundidad, grandeza. Y esa mezcla de belleza y pequeñez que solo te dan los lugares realmente inmensos. Mira. Esto es de loco, tío. Mira esto. Wow. Brutal, tío. Tornante. Empiezan los tornantes. Sí.
ahora empiezan una serie de tornantes que veis en el mapa aquí, que van bajando la ladera de la montaña y nos van dejando estas vistas impresionantes. Mira, mira, mira. Otro tornante, mira, aquí cuidado porque no puedes mirar. No mire, no mire, tengo las cámaras, no miro. ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos! El problema de los lugares extraordinarios es que todo el mundo quiere verlos y de pronto nos encontramos metidos en un embotellamiento tras otro. Coches, autobuses, caravanas, todos atrapados en un baile lento y torpe entre curvas que merecían disfrutarse en soledad. Ese es el problema de los sitios turísticos, que lo que pasa es que hay mucha gente que quiere subir y turistas que quieren subir. Está claro que este tramo sería mucho mejor hacerlo a primera hora de la mañana o al final de la tarde, cuando la luz es mágica y la carretera está vacía. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va? Estaba pasando... Mira, no, en Montenegro. Un viejo un poco chalao. Pero en un viaje como el nuestro es casi imposible cuadrarlo todo. Los horarios, las paradas, las ganas de seguir ruta. Así que aceptamos el caos y respiramos hondo. Aunque ya sabéis que cuando la carretera es tan estrecha y hay tanto tráfico, pueden pasar cosas. Sí. ¡Porco Dio! Lo que ha pasado está claro, pero volvamos a verlo desde otra perspectiva. El coche de aquí no tiene la culpa. La curva era demasiado estrecha incluso para un coche y una moto, y yo reaccioné mal, pisando los frenos a tope. Pero es que mirad por dónde pasó el coche. Yo creo que estuve casi a centímetros de mi pierna. Oddio, ho ripreso tutto, t'ho visto contro la macchina. Por fin bajamos la Serpentine Road y entramos en Kotor, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Una ciudad preciosa, sin duda. Pero cortamos aquí la historia porque ya está bien para este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a recorrer la bahía entera de Kotor y llegaremos a Dubrovnik, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad. Así que nada, señores, si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal. Venga, hasta luego, Luca.